Muchas gracias, doctor Bursen, y muchas gracias por esta invitación y poder compartir esta importante mesa. Yo voy a tratar un poco una condición que es un poco diferente a lo que está planteando César, porque realmente el chikungunya es una situación que sabemos que va a venir en las siguientes semanas al Perú. Sin embargo, las enfermedades hemorrágicas nos enseñan a nosotros lo que potencialmente debemos prepararnos, es decir, ninguna de estas enfermedades se encuentra en el Perú en este momento, o hay muy poca opción de que esto aparezca entre nosotros en ese momento, pero es posible, hay necesidad de hacer una vigilancia permanente y estar preparados para potenciales situaciones. Y por eso es que inicialmente voy a revisar rápidamente con ustedes algunas de las enfermedades hemorrágicas y terminar un poco con las enseñanzas que ha dejado el ébola al mundo y que todavía nos sigue dejando de manera importante. Una de las cosas que debemos recordar ahora que estamos hablando de enfermedades emergentes es que hay múltiples factores para la aparición de enfermedades y por lo tanto siempre tenemos un agente y tenemos un huésped que es susceptible a este agente, pero el medio ambiente va cambiando, es decir, Perú es el país que tiene 82 medios ecológicos de los 110 que están reconocidos y por eso es que estos ecosistemas pueden ser una fuente importante para aparición de condiciones. Y el cambio climático que se ha hablado claramente nos pone en la situación de tener poblaciones susceptibles que por primera vez entran a áreas nuevas y este cambio puede aumentar el potencial de transmisión y aparecer brotes que después se vuelven pandemias o epidemias. Entonces, dentro de ellos, los virus que producen fiebres hemorrágicas son 4 familias diferentes. Cada una de ellas tiene unas características clínicas importantes, algunas de ellas pueden responder al tratamiento, en otras hay la posibilidad de tener vacunas y en otras todavía no tenemos casi nada, en razón de que han sido enfermedades poco reconocidas. Si uno pasa a la lista, los arenavirus, esos son los que tenemos en América Latina, el virus Junín que produce la fiebre hemorrágica argentina, el machupo que aparece en Bolivia, en la zona, digamos, selvática de Bolivia, y en Venezuela el guanarito en lo que se llama la zona de Portuguesa. Y finalmente hay otro arenavirus que no hay en América, pero que sí hay en muchos otros países, especialmente en el África. Tenemos los buyavirus, donde característicamente tenemos la fiebre hemorrágica del Congo-Crimea, y tenemos las lesiones producidas por hantavirus o hantavirus, y entonces tenemos un grupo que produce más lesiones renales o pulmonares más que hemorrágicas, pero también se dan efectos hemorrágicos. Y finalmente tenemos los filovirus, precisamente Dan Bausch ha estado trabajando en ambos en el África, que aunque fue reconocido en Marburg, una zona alemana, en realidad toda esta enfermedad venía del África. Y finalmente lo que ha comentado César sobre dengue y fiebre amarilla. Los arenavirus en realidad tienen una apariencia de virones. Estos virus tienen este tamaño en general, son RNA virales. Y lo que es importante es que pueden ser inactivados por diversas condiciones, dentro de los cuales se incluye radiación ultravioleta, incluye los detergentes que permiten eliminar rápidamente, y finalmente las temperaturas un poco elevadas también permiten, frías, permiten también eliminar esa consideración. Dentro de las fiebres hemorrágicas, estas son de nuevo las que hay. En Brasil también se descubrió un virus aviar que venía de los animales, pero que en realidad han habido solamente 2 casos humanos. O sea, esta es una enfermedad que fue reconocida como fiebre hemorrágica brasilera, pero que no ha tenido un impacto importante. Sin embargo, los brotes que ocurren en otros países, aparecen brotes ocasionales donde se afectan un número elevado y muchas de ellas tienen una mortalidad que va entre 30 y 50%. En el caso de Lassa, por ejemplo, se transmite por roedores a los seres humanos, fue reconocida inicialmente en el África, es endémica en toda el África occidental, pero lo que es importante es estacional y finalmente afecta a todas las edades. Y esto es un concepto que debemos recordar cuando hablemos de fiebres hemorrágicas, porque afecta a todas, en la mayoría de ellos afecta a todas las edades y ambos sexos por exposición. Como varias de estas enfermedades son los roedores la mayoría de reservorios, y es en la orina de estos
de estos animales que están los virus que después se hacen aerosoles. Y entonces esta es la forma, por lejos, la más común de ver en todos los brotes epidémicos, y esto es importante. Algunas veces son por ingestión de comidas contaminadas por excretas de esos roedores, pero realmente la forma más común es la inhalación por aerosoles, y eso lo vemos, por ejemplo, en hantavirus o en otras enfermedades. Importante para mirar qué es lo que vamos a hacer para evitar eso. En algunos casos hay transmisión de humano a humano, y esto ha sido importante reconocerlo, sobre todo el personal de salud o los familiares, como vamos a ver en el caso de ébola, otras veces también por contaminación de agujas y cortes, y finalmente de nuevo la transmisión de virus por aerosoles que crean los seres humanos, pero más que todo es en la sangre y en los productos de sangre donde estas enfermedades se transmiten. Normalmente tiene un periodo de incubación de 1 a 3 semanas, casi siempre es un síndrome muy parecido al dengue, igual a chikungunya. En general algunos de ellos tienen más compromiso articular, otros tienen más compromisos, dolores de mialgia, etcétera. Y lo que es importante es que una minoría de esos grupos son los que comienzan a hacer complicaciones y fallecen. En general, en casi la mayoría de estas enfermedades, la condición mínima es de 15 a 20%, pero hay algunas de estas enfermedades que la mortalidad llega hasta 50%. Como otras condiciones infecciosas, las mujeres embarazadas tienen un mal pronóstico, desde la gripe, pasando por la tifoidea, la tuberculosis, y en este caso las enfermedades virales, las mujeres embarazadas, especialmente en el tercer trimestre, tienen muy mal pronóstico. Y la otra cosa que se veía en LAS es sordera. Este es un efecto que ha comenzado a reconocerse ahora con los sobrevivientes de ébola. Estos médicos y estas enfermeras que han sobrevivido, resulta que han tenido lesiones de neuritis auditiva de manera importante, y en otros casos incluso lesiones oculares, o sea, se están quedando, digamos, con una visión muy alterada o incluso sordos, que esto se había reconocido en Lassa, pero ahora se comienza a reconocer en ébola. En general, para los arenavirus, como otros virus, hay terapia de soporte, pero lo que sí es importante es que ribavirina es la única droga que ha mostrado ser útil en reducir la morbilidad y la mortalidad. Esto es la única familia que en realidad hay varios estudios, especialmente en Lassa, donde claramente el uso de ribavirina ha permitido reducir la mortalidad. Ahora, ¿cómo se puede prevenir y controlar estos casos de esta fiebre hemorrágica? Básicamente controlando las poblaciones de roedores. O sea, esta es digamos, la piedra angular del control de estas condiciones, de tal manera que la eliminación de estos roedores es la fórmula más importante, y finalmente, por supuesto, hay que eliminarlos de las casas y finalmente hacer un fomento de limpieza donde están estos roedores que son el gran reservorio de estas fiebres hemorrágicas. Otra de las fiebres hemorrágicas son los hantavirus. Ustedes saben que fue reconocido el hantavirus, fue reconocido en el río Hantan en Corea, y en estos casos lo que había eran lesiones, digamos, con compromisos de proteinuria. Habían pequeños focos hemorrágicos y la mortalidad siempre era baja. Cuando aparece un virus parecido en los países escandinavos, aparece la fiebre, digamos, hemorrágica nefrótica de Escandinavia, y donde básicamente tenían proteinuria, pero los pacientes tenían una mortalidad incluso mucho menor. Y después aparecen en las Américas, hace algunos años, el hantavirus, que se da especialmente en los Estados Unidos, en indios de una zona digamos, del sur de Estados Unidos. Ahí la mortalidad es 40% y tiene lesiones pulmonares, y las hemorragias son pequeñas. Y finalmente el virus Ande, que ha aparecido en Argentina y en Chile, tiene la característica de tener ambas cosas, tiene lesiones renales y lesiones pulmonares, y los pacientes tienen muy poco sangrado. De todas maneras, en Iquitos ya fue reconocido 3 casos, pero en Chile, por ejemplo, los chicos que hacían, digamos, los Boy Scouts que dormían en el campo, han muerto un número importante de estos chicos por haber adquirido, inhalando los sitios donde había orina de esta condición. Y finalmente, por primera vez, tanto en Chile como en Argentina, se reconoce que hay una transmisión de ser humano a ser humano en los Hantan, cosa que no se reconoce en ninguno otro de estos virus. Y finalmente el virus ébola, que fue reconocido, por lo menos publicado en 78, aunque esto comenzó en el año 76, es un filovirus, y realmente los pocos países que afectan han sido estos. Tradicionalmente es una zoonosis. Hay un subtipo Reston que
fue el que fue motivo de la película Epidemia con Dustin Hoffman sobre un mono que termina en Estados Unidos y que aparentemente puede transmitir por vía respiratoria, y aparece esa película muy interesante. Este virus fue aislado por el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, precisamente en esta condición, y este virus ahora sabemos que produce, digamos, tiene un gen que no permite que los estados inmunológicos trabajen bien y produce una patogenia importante en todo el sistema hematológico, y aquí los pacientes tienen un sangrado masivo muy parecido al que vemos en las formas graves de fiebre amarilla. Una de las cosas que se sabe del ébola, si ustedes miran, estos son los casos que han habido a través de los años. Casi siempre son 7 u 8 países, pero que se quedaba en, digamos, un grupo de, iba 300, 280, un caso, 34, 52. Es decir, nunca hubo más de 500 casos de ébola. Esto es la historia, o sea, los 24, digamos, cuadros que han habido de ébola desde el año 76, todos ellos correspondían a un número pequeño. Cuando se aparece el 8 de agosto del año 2014, ya había 1.800 pacientes y la mortalidad andaba prácticamente en el orden del 50%. Es decir, una de las cosas que se reconoce es que la mortalidad siempre anduvo entre 50 y 100% en algunos casos. Pero lo que aparece en el año 2014 es una cosa sorprendente, porque esto es lo que va pasando en las semanas. Esto es el 13 del 8 ya se habían superado 2.000 casos, y los cuales la mitad de ellos habían fallecido. Y básicamente toma 3 países que se afectan de manera importante, porque hay un área común entre ellos, digamos, la zona selvática de esta zona, muchas personas se movilizan mucho, especialmente cuando hay problemas políticos. Ustedes saben que hay diferencias no solamente étnicas, sino religiosas, y mucha gente cuando hay problemas políticos migran internamente, y por eso la enfermedad comenzó a extenderse. Al poco tiempo, ya en octubre, ya la condición era muchísimo mayor, es decir, había zonas donde habían 400 pacientes, digamos, encontrados, y esto, por ejemplo, es en las últimas 3 semanas, ya habían casi 400 pacientes en alguna zona, y por eso el número de casos comienza a subir. Para el 10 de octubre se reconocen 8.400 de estas condiciones, y 4.000 de estos casos han fallecido. De este grupo, el 10% correspondían trabajadores de salud. O sea que hay 2 fenómenos serios. Es una epidemia que sale de la condición normal, se extiende de manera inusual, afecta con una mortalidad del orden del 50%, y finalmente los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, laboratoristas, empleados de patología, etcétera, fallecen el 50%. Y eso genera una situación dramática, porque no solamente la estructura de esos pacientes, sino toda la estructura de salud se deteriora de manera notable. Para la primera semana de abril del 2015, o sea, ahora, en Guinea aparecen todavía 57, Sierra Leona 7, en Liberia ya no hay desde hace 4 semanas, pero hay 25.000 casos y han fallecido 10.500, es decir, la mortalidad sigue siendo del orden del 50% de manera notable, y de nuevo en ese grupo aparecen los trabajadores de salud con un número notable, es decir, este es un número muy importante, es primera vez que ocurre en la historia de la humanidad tanta afectación de los trabajadores de salud y con una mortalidad tan elevada como la que se ha encontrado. Es decir, esto es un tema dramático. Y entonces, inicialmente se creía que eran los gorilas o los chimpancés que estaban muertos y que probablemente entraban en contacto. Ahora, claramente se pretende mencionar que son unos murciélagos que no son hematófagos, son murciélagos que están en las frutas y que contaminan las frutas con su saliva cuando en las noches duermen, cosa parecida a otros virus que se encontraban en el Asia. Entonces los animales comen esta condición y se afectan, y el ser humano también se afecta. Y entonces este es un tema importante, otras veces porque los seres humanos se contaminan de comer animales, y finalmente la transmisión familiar, que esto fue una de las cosas más notables. Es decir, en la cultura de estos países africanos es cuando una persona fallece, toda la familia se junta, los limpian de los vómitos, de la sangre, etcétera, y esto ha sido la forma más frecuente. Hoy en día se sabe que más del 60% de estas personas han venido a participar, y ahí es donde han adquirido esta condición.
no está reconocida la transmisión por aerosoles, y esto es importante. Entonces, el ingerir animales salvajes que se han contaminado con ébola ha sido una de las formas que se ha reconocido de transmisión, pero ahora se sabe que la transmisión más importante es de humano a humano. Esto es la que ha pasado, que ha hecho crecer de manera importante, y por eso es que ahora hay una protección notable, como ustedes se imaginan. Primero, el costo de tener todo esto. En segundo lugar, el mantenerse involucrado en estos sistemas es muy notable. O sea, ustedes imagínense un sitio donde hay una gran cantidad de calor, ir así, después de 2 horas ustedes terminan muy agotados, cosa que la vez pasada en una demostración que hizo Frederick y Dan Bausch demostraban claramente que era muy difícil manejar más allá de 2 horas estos sistemas. La otra cosa que pasó es que los médicos inicialmente entienden de que esta práctica de enterrar a sus pacientes y lavarlos es muy malo, y entonces los entierran en estas bolsas, así. Sorprendentemente las familias negaban esta condición y en las noches sacaban a los cadáveres y los llevaban para hacer sus ritos. Es más, criticaban mucho al sistema de salud que no les permitieran cumplir con su cultura y su religiosidad. Entonces ha sido pues una situación notable, porque se han demorado en poder enfrentar este concepto religioso, místico, milenario de ellos, con una epidemia que hizo que se extendiera, como pasó en las épocas que había cólera, donde la gente que también limpiaba sus cadáveres en cólera, se morían de cólera ellos también. De tal manera que lo que quiere decir es que cuando uno enfrenta una pandemia como la que ha pasado, no solamente se destruye el sistema de salud, crea pánico. Hoy en día todos esos sitios no hay médicos, no hay enfermeras, o sea, no hay personas que traten la tuberculosis y pongan vacunas, porque se ha destruido el sistema de salud y la gente tampoco confía en esa consideración. Finalmente, los cuadros clínicos, como ven, es un cuadro clínico parecido al que ustedes ven en fiebre amarilla. Rápidamente los pacientes se ponen ictéricos y lo más importante es que comienzan a sangrar de manera notable al tener esas manifestaciones hemorrágicas que sí son el centro. Estos pacientes fallecen entre el 7º y 10º día de manera importante, y hasta ahora no hay un tratamiento, solamente hay algunas consideraciones. Por ejemplo, en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes está preparando sueros de convalecientes en concentraciones reconocidas para poder ser usado en pacientes graves. Hay una droga que se está probando, es un análogo parecido a las drogas que usamos en hepatitis B y hepatitis C. Y finalmente hay otras drogas que se han usado en chimpancés, es decir, se probaron en chimpancés esta combinación de anticuerpos más una droga, y resulta que todos los chimpancés fueron protegidos. Sin embargo, de los 6 pacientes que han recibido de manera experimental este compuesto, 3 han fallecido, o sea, 50% de mortalidad, y esto es importante. Y finalmente, la gran pregunta, si tenemos vacunas, y hoy en día existen 2 vacunas candidatas. Hace una semana, en el último New England, aparece una de ellas. Una vacuna es producida por GSK en combinación con la Universidad de Oxford y el Instituto de Estados Unidos, y otra es producida por un grupo, el gobierno de Canadá con Merck Sharandon y una compañía han generado una vacuna de los virus que producen estomatitis en los monos, y entonces son virus vivos atenuados que se están probando. Ya han habido 360 voluntarios, que ese es el motivo de la publicación. Estas 2 vacunas ya pasaron la fase 1, o sea, se sabe que son seguras a la hora de poner en voluntarios. Muchos de estos voluntarios han sido médicos y enfermeras que trabajan digamos, en Médicos Mundi, en Médicos Sin Fronteras, etcétera. Lo que no sabemos es qué va a pasar cuando sea masivo. En África hay poblaciones donde el 20% de ellos tienen VIH, entonces todavía no se sabe. Y finalmente ahora ya no se puede hacer un estudio de eficacia. ¿Dónde hacen el estudio de eficacia si ya casi no hay pacientes? Entonces va a tener que esperarse, digamos, a que haya una siguiente brote en algún sitio de África para inmediatamente tratar de probar si la vacuna sirve. Entonces es una situación compleja que creemos que nos debe enseñar a nosotros cómo estas enfermedades, que entre comillas son raras, que no tienen implicancia, que durante 25, 30 años no han tenido impacto, hoy el mundo, la humanidad se ha movido, incluso hoy en día los grandes fondos de investigación se han movido a estudiar más el ébola, porque ahora se convierte en una enfermedad que si llega a un país
y comienza a haber transmisión de un ser humano a un ser humano, se vuelve casi inalcanzable. Es decir, el costo del manejo de una enfermedad con una mortalidad del 50% se vuelve un tema muy severo. Así que esto es un poco algunas de las lecciones que nos ha enseñado el ébola, y esto es un poco algunas de las lecciones que nos enseñan las enfermedades hemorrágicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gotuso. Pues evidentemente la conferencia que me ha dictado el doctor Gotuso es inquietante, es muy importante. Las enfermedades infecciosas, sobre todo las virales que actualmente están amenazando a la humanidad, tienen que tener deben dar una preocupación especial al mundo médico. Después vamos a dar la palabra a algunos miembros del auditorium para que hagan algunas preguntas y se les pueda absolver algunas inquietudes que pueda haber. Pero ahora, para terminar la parte expositiva, tenemos al doctor Alejandro Llanos Cuentas, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él es académico académico de número de la Academia Nacional de Medicina, experto en malaria, y nos va a hablar sobre el control de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. En la parte introductoria le dije que había una alarma que se ha hecho pública, inclusive a través de periódicos, que la fumigación que se está haciendo en el norte para controlar a la Aedes aegypti se está haciendo con insecticidas piretroides que ya han creado, que los insectos han creado ya resistencia a ella, y que hay que ver si es que hay otros procedimientos o en realidad es una situación que nosotros como Academia Nacional de Medicina e Instituto Nacional de Salud, que si aquí se lo ha hecho, debe colocar a la opinión de los expertos qué es lo que está pasando para que tengamos un real control de la situación en estas enfermedades transmitidas por vectores.